a una persona, a un sujeto con nombre y apellido, entonces aparece la prevención especial. La prevención especial es justamente cuando ya se hace esa combinación a un determinado sujeto. Entonces, la prevención especial va encaminada precisamente a decirle, en este caso, al sujeto que se encuentra dentro de la participación del hecho punible, que en virtud de no haber hecho caso, así como se le previno a a todos los demás ciudadanos, ahora a usted, Juan Pérez de los Palotes, le conminamos, en este caso, a una privación de libertad. Y entonces le manda el mensaje ya en una forma directa al partícipe del delito, ya sea en su calidad de autor o en su calidad de cómplice. Dicho entonces, la antijuricidad manifiesta algo interesante, la ley penal, pero ¿cuál es en este caso la relación de oposición a la norma penal? Y es que lo que quiero, en otras palabras, decir es que dentro de la teoría de las normas que se estableció en su momento, justamente Karl Marx lo que hace es diferenciar la ley penal de la norma penal. Y en este caso, para poder entender la ley penal, podemos decir que la ley penal es lo que se ve, en tanto que la norma penal no se observa, está oculta dentro de la misma ley penal. ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación más clara, más exacta? Pues en ese orden es importante visualizar, por ejemplo, dentro de nuestra mente la imagen de un árbol. Nosotros vemos a un árbol, lo vemos con el tronco, con sus ramas, con sus hojas y por supuesto eso es lo que nosotros podemos observar. Que esto llamado, en otras palabras, a la similitud de la ley penal. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el artículo 123 y lo leemos, entendemos que eso es lo que estamos viendo. La descripción, en este caso, de la conducta delictiva y que en todo caso el Estado ha definido como tal. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como ley penal. Y efectivamente, ahí vemos nosotros justamente en la similitud, evidentemente, con el árbol. Ahora, ¿qué es lo que no vemos del árbol? Antes de pasar a eso, veo que ahí hay alguien que está pidiendo la palabra. Antonio, creo que estabas pidiendo la palabra, ¿no? Bueno, si no es así, entonces continuamos. ¿Qué es lo que no vemos del árbol nosotros, compañeros? ¿Qué es lo que no vemos de un árbol? La raíz. La raíz. Exacto. ¿Y por qué no la vemos? Porque está oculta debajo de la tierra. Está debajo de la tierra. Efectivamente, porque está oculta, está bajo la tierra. Entonces, en una similitud a la norma penal, cuando decimos que está inmersa dentro de la ley penal, la hacemos en función de que es justamente la raíz. ¿Por qué razón? Porque no la vemos. Entonces, ¿cuál sería la norma penal dentro de la ley penal del artículo 123? ¿Cuál sería la norma penal ahí? ¿Alguien que me pueda dar una idea? Frida, ¿cuál sería la norma penal en el artículo 123? ¿El asesinato, licenciado, o el homicidio?
Ujú. Arlet, ¿podrías indicar tú alguna opinión al respecto también? Te rogaría, Velvet, que a los que voy llamando por su nombre y no me contestan, es como que si no estuvieran en la sesión. Entonces, te rogaría que por favor no les tomes asistencia. Le pregunté a Arlet, no me contestó, está conectada pero sin imagen. Le estoy preguntando y no contesta, entonces por favor, córramela de la asistencia. A Nancy, por favor. Está bien, licenciado, ahorita voy a tomar nota de eso. Por favor. Podría ser la conducta, licenciado, ya que la conducta está plasmada, pero no se puede ver ahí en el artículo 123. Sí, sí, efectivamente la conducta, obviamente hacia ahí va dirigida, pero ¿cuál sería en este caso la norma penal en el artículo 123? Victoria. Y yo, licenciado. Sí, dime. ¿Cuál sería la norma penal en el artículo 123? La sanción, licenciado, de 15 a 40 años, no. Esa es la sanción, pero está bien, no hay problema. Esther, No sé si se me escucha, licenciado, disculpe. a ver, Brian, ¿cuál sería la...? ¿No sería quien diere muerte? Esa es la descripción de la conducta. En otras palabras, dice, quien diere muerte a alguna persona comete homicidio. Homicidio. Al homicidio se le impondrá una pena de 15 a 40 años. Toda esa es la ley penal. Esa es la que nosotros vemos, que en similitud a la imagen del árbol es lo que nosotros vemos desde el tronco, las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, todo. Eso es lo que nosotros vemos. Pero lo que no vemos, ya dijimos que son las raíces, porque en todo caso, ¿cuál sería la norma? Ahí está levantando la mano María. Dale. Licenciado, ¿Sí? la norma penal podría ser delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ese es el bien jurídico tutelado. Ok. Pero está bien, no hay problema. A ver, Kenny. Bien, Kenny tampoco aparece. Kenny Q. Aquí no aparece en la conversación. Me lo borras de la asistencia, por favor, ver. Tal vez podría ser la intención con la que lo quiere cometer. Nosotros no podemos ver con qué intención quiere cometer el delito la persona. Ese es el elemento subjetivo, que aparece dentro de la estructura del tipo. ¿Se recuerdan de lo que hablamos en la tipicidad, que tiene una estructura? Y dentro de esa estructura aparecen los elementos objetivos o materiales y los elementos subjetivos. En este caso, la intencionalidad es justamente el elemento subjetivo. ¿Cuál sería la norma penal en el artículo 123? Brandon, aparece aquí. Sí. Bueno, comete homicidio quien diere muerte sería la ley penal porque es la conducta que el Estado determina que está mal. Ahora la norma podría ser homicidio. Ok, esa es la figura, esa es la ley penal, esa es la descripción. Está bien, miren, lo Tal vez importante la es norma sería no matar, licenciado. en ese orden ahí vamos, perfecto, muy bien. La Licen- normativa
la normativa, en este caso, la norma penal va dirigida a nuestro comportamiento. Acuérdense que en este caso el derecho penal es propia de la disciplina del deber ser. En este caso, va dirigida a nuestra conducta. Entonces, ¿cuál sería la norma penal? Ya lo dijimos ahí, alguien lo acaba de decir ahí ahorita, y es justamente uno de los primeros mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Bueno, el principal mandamiento dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Pero aparte de ese, ¿cuál otro? Hay uno bien importante que tiene relación. No matarás. No matarás. ¿Ven? Perfecto, ahí ven. Ya ven que sí saben. Lo importante a veces es ubicarse nada más. El mandamiento importante es no matarás. Entonces, dentro de la ley penal del artículo 123, lo que el Estado nos está mandando a decir a través de la norma penal es que no debemos matar, ¿ya? Porque si matamos, ¿qué pasaría? Estaríamos adecuando nuestra conducta a la ley penal y seríamos objetos ¿de qué? ¿De ser juzgados? Aparte de Una sentencia. una sentencia que iría de cuántos años, ¿ah? De De 15 a 40 años. 15 a 40 años. Una sentencia condenatoria que nos privaría de nuestra libertad, en este caso, entre 15 y 40 años. Entonces, yo creo, mejor dicho, voy a repetir la palabra. Estoy convencido de que cuando aparece la antijuricidad, y ahora sí le vamos a encontrar sentido a la definición, cuando dice que es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Entonces, la antijuricidad se dice que es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Claro, porque el Estado nos mandó a decir cuando creó el decreto 1773 y estableció justamente ahí el artículo 123 y dijo que homicidio era darle muerte a alguna persona. Ahí estaba definiendo la conducta nuestra. En todo caso, el mandato era que no debíamos matar. Y es que esto tiene mucha relación con el principio constitucional del derecho a la vida. ¿Qué dice la Constitución al respecto? El Estado garantiza, dice, la vida desde su concepción. Y si ustedes observan, la forma de garantizar la vida por parte del Estado es creando toda esta gama de delitos que atentan contra la vida, desde el homicidio simple, pasando por el estado de emoción violenta, el homicidio preterintencional, el infanticidio y concluyendo con el aborto, que dice es la muerte de la concepción en cualquier momento. Entonces, si se dan cuenta, todos esos delitos van encaminados a proteger la vida. Y por supuesto que eso es lo que hace el Estado cuando nos envía ese mensaje a nuestra conducta. Es decir, para que nosotros hagamos lo que el derecho penal demanda de nosotros. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros? Que no debemos matar, ¿ya? Entonces, ahora sí, cuando alguien viene, saca su revólver y dispara sobre una persona y la mata, vemos claramente que pone en relación de oposición su conducta con el mandamiento a la norma penal. ¿Queda claro ahorita? ¿Qué es la antijuricidad? Sí, licenciado. Entonces,
No podría existir la antijuricidad, oigan, y ahí es donde viene el contenido funcional de la antijuricidad. En este caso, su naturaleza jurídica obedece especialmente a la existencia del principio de legalidad, ¿ya? En este caso, la antijuricidad formal es consecuencia del principio de legalidad, ¿ya? Lo que implica entonces que no puede haber relación de oposición entre la conducta y la norma penal si no se encuentra previamente descrito un tipo penal, ¿ya? Por eso es que la tipicidad es anterior a la antijuricidad. En otras palabras, la antijuricidad no puede existir si no existe la tipicidad, ¿ya? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es una plática, que estamos platicando, estamos conversando y por supuesto me interesa que esto vaya quedando claro, en la medida en que lo que nos interesa es ir entendiendo el derecho penal. No me interesa que se lo aprendan de memoria, de momento no. Lo que necesito es que lo vayan entendiendo. Tenemos... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdone. Ahorita me trae a como que se relaciona en este caso el artículo número 1 de la ley penal, donde dice de la legalidad que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior, dice, a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas, ¿verdad? Efectivamente, y por eso es que decimos que la antijuricidad formalmente es una consecuencia del principio de legalidad, ¿ya? No podemos entonces hacer en este caso o sea, no podemos adecuar una conducta si el Estado no nos da esa directriz, ¿ya? En el caso de aparecer el artículo 123, pues automáticamente nos está mandando un mensaje a nuestra conducta de que no debemos matar. Y cuando matamos, entonces lo que estamos haciendo es poniendo en oposición nuestra conducta humana con el mandamiento que hizo el Estado a través de la ley penal, ¿ya? En este caso, entonces, la norma penal es justamente el mandato. No matar, no robar, no injuriar, etcétera, ¿ya? Cuando nosotros observamos entonces que Juan Pérez de los Palotes saca su revólver y dispara sobre una persona y lo mata, decimos que hay una conducta humana típica. ¿Por qué decimos que hay una conducta humana? Porque hay un comportamiento derivado de la voluntad y esa voluntad implicó siempre una finalidad. Y la finalidad, en este caso, de la voluntad de Juan Pérez de los Palotes era matar a esa persona. Y por supuesto que el Estado ya lo definió a través del tipo penal del artículo 123. Entonces ahí sí podemos decir que hay una relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. ¿Ya? ¿Me explico hasta ahí? Vamos concatenando los tres elementos positivos. La acción o conducta humana, la tipicidad y la antijuricidad. ¿Ahora sí? ¿Estamos en sintonía ahí antes de que pase al otro punto? Sí, licenciado, gracias. Sí. Bueno, entonces, si saco mi revólver y disparo sobre la humanidad de una persona para destruir lo que técnicamente estamos construyendo como delito, debemos irnos entonces a los elementos negativos. Evidentemente, cuando yo saco mi revólver y disparo sobre una persona, observo que el elemento negativo de ausencia o falta de acción no aparece, porque la única fuente, en este caso, que aparecería como
eximente, digamos, en este caso sería la fuerza exterior, pero como no hay nada en este hecho que estoy planteando, entonces el elemento negativo de la ausencia o falta de acción no puede invocarse, no aparece. Tampoco podemos invocar la atipicidad o ausencia de tipo, porque ya vemos que sí aparece el artículo 123 indicando la descripción de la conducta humana y mandándonos, en este caso, un mandato a nuestra conducta. Entonces, a la antijuricidad hay que observar qué elementos negativos le atañen. Y dentro de nuestro cuadro sinóptico se recordarán ustedes que tenemos las causas de justificación. Esas están contempladas en el artículo 24 de nuestro Código Penal. Y por supuesto que ahí aparecen la legítima defensa, el estado de necesidad, el legítimo ejercicio de un derecho, ¿ya? En los numerales 1, 2, 3, respectivamente, ¿sí? Bueno. ¿Saben ustedes qué son las causas de justificación? ¿Cómo las define la doctrina? ¿Qué son las causas de justificación? Son causas que se consideran que aunque se cometió una acción típica, esta no es contraria al ordenamiento jurídico. Bueno, más fácil todavía. Se dice en la doctrina que las causas de justificación son eximentes de la responsabilidad penal. ¿Se recuerdan eso? Mariela, ¿te recuerdas de eso? Sí, licenciado. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, las causas de justificación, la doctrina las define como las eximentes de la responsabilidad penal. ¿Ya? Y dentro de ellas aparecen ¿cuáles? La legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. ¿Ok? Bueno, ahora miremos cómo operan en función de destruir el hecho punible. Es decir, que yo saco mi revólver y disparo sobre la humanidad de una persona. En teoría, estamos configurando los tres elementos, la acción o la conducta humana, la tipicidad y la antijuricidad. ¿Cómo hacemos para destruir esa conducta? ¿Cómo hacemos para destruir ese hecho punible y que la conducta humana no se ponga en relación de oposición con la normativa penal del artículo 123? Para destruir esto, acuérdense, tenemos que ir a los elementos negativos y ahí vamos a encontrar a las causas de justificación. En todo caso, miremos en el caso, por ejemplo, de la legítima defensa. Alguien que lo tenga ahí en la mano, que lo pueda leer. Yo, licenciado, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las tres circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del defensor, se entenderá que concurran estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Ahí, gracias. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, que aparece la legítima defensa propiamente dicha, ¿ya? Lo que muchos confunden con el vocablo vulgar de la defensa propia, ¿ya? Pero para nosotros que somos estudiosos del derecho penal, no puede haber ese vocablo. No hay defensa propia. Hay legítima defensa, propiamente dicha. ¿Ya?
que es justamente cuando aparecen los 3 elementos que exige ahí. Falta de provocación suficiente. ¿Cuál es la otra que dice? ¿Cuáles son esos? Agresión ilegítima y necesidad Agresión. racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Ajá. La agresión ilegítima, si nosotros analizamos a la inversa, quiere decir que hay violencia legítima, o sea, violencia aceptable por la ley. Si hay agresión ilegítima, quiere decir que debe existir la agresión legítima. ¿Cuándo estaríamos ante una agresión legítima? Cuando el policía se acerca a la persona, le pregunta su nombre, le pide su documento de identificación, constata que efectivamente es la persona que busca la policía porque hay una orden de aprehensión en su contra. Y en este momento se resiste. Entonces la policía actúa de manera agresiva, violenta, para detenerlo. Póngale que se quiere dar a la fuga, entonces el sujeto es aprehendido en forma violenta. No le va a decir usted, mire, por favor, súbase a la patrulla, hágame la campaña. Nada. El sujeto se va a dar a la fuga y en ese momento la ley faculta al policía para que haga uso de esa agresión permitida. Tampoco debemos equivocar con el exceso de uso de esa agresión o de esa violencia, ¿verdad? Todo debe ser dentro de lo razonable, ¿ya? Entonces ahí existe una agresión legítima. Entonces, ¿cuándo va a caber una agresión ilegítima? Cuando no está permitida por la ley, ¿ya? ¿En qué casos no existe una agresión ilegítima? Así como ustedes ahorita, por ejemplo, que están sentados, tranquilos, conectados, escuchando la conversación de derecho penal, y resulta de que ahorita entra un fulano a su lugar y les empieza a pegar en el hombro, les empieza a pegar en las rodillas, les empieza a tirar cosas. Esa es una agresión ilegítima, ¿ya? Porque ustedes en última instancia no le están haciendo nada. ¿Y cuál es el otro elemento que aparece ahí? La falta de provocación, dice ahí algo, ¿no? Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Vaya. Necesitamos entonces que usted actúe en una forma racional para repeler ese ataque. Entonces lo que usted hace es, para evitar, en este caso, lo que hace es levantarse de su lugar e irse. Es mejor apagar la cámara, perder una clase y no caer en la provocación. ¿Me explico? O sea, ustedes están evitando. ¿Y cuál es el otro elemento? La falta de provocación suficiente por parte del defensor. Quiere decir que ustedes lo que estaban haciendo ahí era lo más correcto posible. Recibir su clase, estar conectados, participar en la clase, ¿ya? Con eso no le estaban haciendo daño a nadie, no estaban agrediendo a nadie, ¿ya? Entonces, aún con todo y esto, el sujeto los ataca. Entonces, ¿qué opción les queda a ustedes? Defendernos. A La legítima eso, defensa. a ese tipo de defensa le damos el carácter de legitimidad. Porque usted evitó, porque usted nunca provocó, porque usted evitó
y aún así le tocó que agredir. Entonces, esa agresión que usted hace, lo hace en función de una causa que justifica. ¿Y qué es lo que justifica? Nuestro comportamiento. Una conducta. Con la conducta y por consiguiente no hay que Una sanción. ruptura, no hay delito. ruptura de la norma penal, ¿ya? Porque usted evitó, usted trató. Ahora, miremos el otro apartado de esa legítima defensa, dice, o cuando sin concurrir, miremos, o dice, lean esa otra parte. Se entenderá, dice, se entenderá, algo así. Se entenderá que concurran estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado morada ajena. Esa es la legítima defensa privilegiada, ¿ya? A esa se le llama legítima defensa privilegiada. Evidentemente que ustedes, me imagino, le están haciendo sus anotaciones ahí a su código, ¿va? O sea, porque eso se los van a preguntar en el privado y ahí no va a estar el doctor Rueda para decirles a ustedes, miren, esto es así, esto es allá. Ustedes ya deben ir haciendo sus anotaciones. Es más, en la parte general, cuando su profesor de penal 1 les explicó esto, les debió ir haciendo esas observaciones para que ustedes ahorita que estamos repasando esto, evidentemente lo tuvieran ya bien claro y refrescadito. Pero bueno, asumamos de que su profesor por X o Y razón no pudo explicarles, pues ahora háganlo ustedes. Esa, dice, se entenderá, ese párrafo, dice, se entenderá. Significa que no necesita usted de hacer una agresión ilegítima, que no necesita de los tres elementos, estos que aparecen ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que por la gravedad de la circunstancia ya están inmersas en ese ataque. En otras palabras, usted dormido a las 2 de la mañana, de pronto escucha ruidos en el tejado, se levanta dentro de la penumbra, observa que una persona está ingresando a su vivienda y por supuesto, ahí no necesita que usted venga y le diga que qué hace en su casa, porque de lo contrario le va a disparar. O sea, una persona no va a ir de visita a su casa a las 2 de la mañana, a menos que sea quien. A menos que vaya Un a qué. ladrón, licenciado. Un delincuente, un agresor. Ah, por supuesto. Entonces, ahí no necesita usted de pedirle a él, no necesita de que usted evada, ¿ya? Ahí no necesita de que usted repela de manera racional. Se entiende que esos tres causales se dan de una vez en la conducta suya. Entonces usted evidentemente a las 2 de la mañana se levanta con un revólver en la mano y dispara sobre esa persona y lo mata. Vayámonos a la parte del cuadro sinóptico de los elementos positivos. ¿Hay una conducta humana típica y antijurídica? Esa es la pregunta. Como hay un muerto en la sala de su casa, pues llega la policía y efectivamente sus vecinos y todo el mundo, la ley dice
sí hay delito. Y el artículo 123, ¿qué dice? Quien diere muerte a alguna persona. Y no le está preguntando a usted por qué causar. Solo dice que si una persona le da muerte, comete homicidio. Y efectivamente hay una persona muerta adentro de su casa, en la sala. Usted disparó y él se murió. Hay una causa y hay un efecto. Entonces, usted es detenido y llevado en delito flagrante. ¿Me explico? Entonces, en doctrina hay la construcción de un delito. Entonces, aquí viene lo interesante. Usted inmediatamente llama a su abogado para que lo defienda. La pregunta del millón. Usted como abogado defensor del señor Juan Pérez de los Palos, ¿qué va a alegar en su defensa? Legítima defensa. Sí, pero explíquemelo, por favor. Pero explíquemelo técnicamente porque yo no entiendo. Legítima defensa porque su morada fue invadida por una persona desconocida que su actitud denotaba inminencia de un peligro. Ah, pero ¿y eso cómo se llama? Disculpe, licenciado. Legítima defensa privilegiada. Ah, vaya. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Ah? Que no hace falta que concurran las 3 circunstancias como para otorgarle a usted legítima defensa, o que usted obró en legítima defensa. ¿Y en base a qué lo tengo que dejar libre? Disculpe. En base a la legítima defensa. Sí, pero ¿eso qué es? Como, en otras palabras, se lo voy a poner más claro porque no entiendo. Es que, ¿por qué lo debo eximir de responsabilidad penal a él si hay una conducta típica y es antijurídica? ¿Por qué lo debo eximir a él? Porque invadieron su morada y es un... No, eso ya me lo dijo, licenciado. Porque así dice el artículo 24 del Código Penal. Fundamentado en el artículo 24 del Código Penal. ¿Qué dice? Porque ¿Qué dice? Son causas que justifican, licenciado. ¿Y qué es lo que justifican, licenciado? El comportamiento, la conducta que tiene la persona. Ahora sí ya voy entendiendo con lo que dijo Mariela, que ya voy entendiendo algo. Acuérdense, miren, pues, aquí el asunto es que ustedes, en el momento en que estén en un juicio público, continuo y contradictorio, parados frente a un juzgador, deben explicar la tesis de su defensa. Y la tesis de su defensa es, en este momento, estoy entendiendo que ustedes van a destruir técnicamente el delito a través del aparecimiento de una causa de justificación que aparece en el artículo 24 y que se llama legítima defensa y que aparece en el apartado como legítima defensa privilegiada. Pero entonces ustedes lo que tienen que hacer es explicar por qué se va a destruir técnicamente el delito. Y la explicación es porque aparece una causa de justificación. ¿Y qué es lo que justifica esas causas? Ya lo dijo Mariela. ¿Qué es lo que justifica? la conducta porque está estipulado en el artículo 24. La conducta del sujeto. Entonces, la conducta del sujeto, fíjense bien, en el caso que se plantea, no entra en oposición a la norma penal. La norma penal primaria era no matar, ¿ya? Y sin embargo, su cliente mató. Entonces, ¿por qué mató su cliente? Porque su conducta
porque su conducta se enmarcó dentro de una legítima defensa privilegiada, que en todo caso, justifica su comportamiento. Y por eso es que, señor juez, usted lo debe eximir de responsabilidad penal. En otras palabras, aun cuando existió una conducta atípica, disculpe, pero la conducta no es antijurídica. ¿Por qué? Porque hay una causal que justifica su conducta. Por lo tanto, no puso en franca oposición su conducta a la normativa de no matar. En otras palabras, mató por legítima defensa privilegiada. ¿Me explico? Van agarrando, como dicen, el concepto de cómo funciona la cosa. Sí, licenciado. Sí de verdad o sí de mentiras, porque a mí me interesa que ustedes aprendan. Que el día de mañana nos topemos en un tribunal y de repente me ganen un caso por lo que les estoy enseñando, eso es harina de otro costal. Pero a mí me interesa que ustedes ahorita que salgamos de esta sesión, salgan mejor que como cuando entraron a la misma. Y entonces a mí me interesa por eso es que, miren, si la necedad mía de que estén con la cámara abierta no es para ver qué están haciendo, ni para estarlos juzgando cómo están vestidos o qué hacen, sino para tener la oportunidad justamente de ver sus reacciones, de ver si de veras están aprendiendo. Porque, por ejemplo, con Frida, con Carmen, con Jessica, con Carla, con Diego, todos los que están con las cámaras apagadas, yo no sé si están ahí. Y si al final de cuentas se entendieron. Entonces, el daño no me lo causan a mí. Ahí dice 113 conectados. ¿Y cuántos hay con sus camaritas abiertas? Le pregunté como a 3 ahí y ninguno de los 3 contestó. Entonces quiere decir que solo conectan y se van. Al final de cuentas, ¿qué hicieron? Engañarse a ustedes mismos. A mí no, porque yo ya lo sé. Entonces, si ustedes no aprovechan ahorita para conectarse, para interactuar, para poder aprender, pues entonces solo les va a quedar hacer lo que hacen y lo que nos está matando. Graduarse pagando, es decir, a través de la corrupción. Llegar a litigar corrompiendo jueces, porque sus clientes les van a exigir resultados. Pues si nunca recibieron una clase, ni modo que les va a decir usted a sus clientes, es que fíjese que ese día yo realmente estaba muy cansado. Mire, qué hueva usted, la verdad, qué hueva la que tenía. Y por eso, mire, solo me conecté para que él mirara que estaba ahí, pero la verdad no entendí nada, o sea, yo no sé nada. Lo que va a pasar es que los que no están conectados y no participan en esto van a ir con ustedes, los que sí están conectados, porque ustedes se aprendieron. Y a ustedes a los que le van a ir a decir, mira, Kenny, mira, Mariela, mira, Brian, llevemos este caso porque fíjate que la verdad yo no le encuentro ni pie ni cabeza. Y claro, usted en cuanto lo empiece a leer, se va a recordar de esta clase. Y va a decir, yo creo que sí. Ahora, ¿qué va a decirle usted? Mira, alega una legítima defensa. No, usted no le va a decir nada. Aquí a usted no le debe dar el chivo. Aquí usted lo que debe hacer en todo caso es valorar su esfuerzo de haberse conectado, de haber gastado su internet, de haberse quemado las pestañas, de haber comprado su libro, de estar escuchando lo que su profesor dijo y que ahora representa dinero. Entonces usted no le va a decir, mira, hace tal cosa, porque eso es darle el chivo como en el examen.
Usted ahora le va a decir, yo creo que sí lo podemos sacar. Yo creo que sí lo podemos defender. Yo te cobro 50,000 quetzal. A la voz, pues yo estoy cobrando eso. Bueno, pues cóbrale más. Porque yo eso es lo que te voy a cobrar a vos. Porque usted sí sabe lo que está haciendo. El otro, como no sabe qué va, déjame ver, pues a ver si. Y al final lo convence, mira, dice que si nos paga 60,000, bueno, yo te cobro 50. El otro va a ganar 10,000, mientras usted va a ganar 50. Y esa es la diferencia. Por eso allá usted si quiere darle el chivo a su compañero, para que aprenda. En todo caso, valore su esfuerzo, valore su tiempo, valórelo. Y valórelo desde ya. ¿Ya? Que sos mal cuate, sí soy mal cuate. Que sos mal compañero, sí soy mal compañero. ¿Por qué no te conectas y escuchas? Si la misma oportunidad tiene uno, como tiene el otro. Bueno, me explico ahora entonces cómo funciona. Les planteo este caso. Resulta de que hoy, a las 2 de la mañana, su hijito de 2 años de edad resulta con una fiebre extrema, más arriba de los 40 grados. Y hay que suministrarle una medicina en menos de media hora. Y la farmacia más cercana está a 20 minutos. Y la más lejana está a 1 hora. Si no se la suministra en este momento, en 30 minutos máximo, su hijito se muere. Usted evidentemente agarra su carro o se va corriendo a la farmacia y cuando llega la que está a 20 minutos, la que está a 10 minutos, perdón, está cerrada. En su desesperación, usted agarra una llave, rompe el candado, levanta la persiana, rompe el vidrio y se lleva la medicina que necesita. Regresa a su casa y le suministra la medicina a su hijo, con lo cual lo salva. Pero afuera, cuando llega, está la policía que lo venía siguiendo y que se dio cuenta de que usted fue que se entró a la farmacia. ¿A qué? ¿A qué se entró? A robarse la medicina. ¿A qué se entró? La medicina. A robar la Para el medicina. medicamento. Ahora lea el artículo 251, si no estoy mal, del Código Penal. ¿Alguien que lo tenga ahí a la mano? Yo, licenciado. Aquí sería hurtar, ¿verdad, licenciado? Robo. Quien No, sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Bueno, entonces ya se dio cuenta de que entrar a la farmacia, romper el candado y llevarse la medicina es un delito, ¿ah? Entonces hay una conducta típica, pero será antijurídica. Lo que para la policía es un delito y la debe llevar hasta la estación de policía y presentarla al juez y que se inicie el proceso penal por el delito de robo. La pregunta es, ¿cómo destruimos técnicamente ese delito? Pues Como una defensa de estado de necesidad. sí, yo siento que encuadra en estado de necesidad porque aunque su conducta es, pues se encuadra en la antijuricidad, también está en el estado de necesidad. Léelo, Mariela, lee. Sin pena, lee. Estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro, esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurrieren las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar.
B, que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Muy bien. Entonces, yo que soy el juez, explíqueme por qué debo dejarlo libre, licenciada Mariela. Porque aunque la conducta del individuo, pues, si nos vamos en el artículo 24, en el numeral 2 de estado de necesidad, pues también pues encuadra ahí su actitud porque él cometió el hecho obligado por la necesidad de salvar a su hijo. ¿Y ese estado de necesidad qué es, licenciada? Es una causa de justificación. ¿Y eso qué justifica? Haber cometido el hecho antijurídico para salvar la vida de su hijo. Usted me dijo hoy que era lo que había justificado. Ya se le olvidó. Licenciado, yo lo plantearía de una diferente manera. No nos salgamos. Espéreme un ratito. Solo que me diga Mariela, si ya me lo dijo desde hoy. Ella me lo dijo desde hoy. ¿Cómo es que en menos de un minuto ya se le pasó, ya se le olvidó? No, ¿me escucha? Es que creo que es mi internet, pero estaba diciendo de que pues la conducta del individuo pues está en el estado de necesidad por salvar a su hijo. Ya. Entiendo entonces que es la conducta humana la que está justificando, la que se está justificando. Así es. Sí, exacto. Sí, así, Bueno, porque aunque está dentro del tipo penal, pues también está el estado de necesidad. Entonces eso es lo que yo quiero, que me repita nada más. El sujeto cometió el delito porque se encontraba en un estado de necesidad, lo cual justifica ¿qué? Su conducta. Entonces, al existir esa justificación, hay relación de oposición entre la conducta y la norma penal de no robar. ¿Sí o no? Sí. Ahora sí entendí, ya veo. Ok, gracias. De eso se trata, miren jóvenes, aquí no se trata de que yo me venga a sentar y que pase 1 hora y media o 2 horas, qué sé yo, repitiendo como loro, y que al final de cuentas ustedes si entendieron bueno y si no entendieron bueno, yo ya cumplí con dar mis 2 horas, ya cumplí con el requisito en la Contraloría de Cuentas y dentro de un mes me pagan mi salario. No se trata de eso. Se trata de que yo me siento aquí a ser docente, a enseñar, porque es lo que a mí me gusta. Pero quiero que ustedes, estimados compañeros, aprovechen su propio esfuerzo. Sáquenle el beneficio a su propio esfuerzo. Yo sé, cae mal cuando le están diciendo a uno las cosas, pero al final de cuentas un día me lo van a agradecer. Cuando estén sacando a sus clientes de preso, cuando les esté lloviendo la plata, algún día se recuerden de mí. Ahí van a decir, ahí estaba aquel señor que nos regañaba tanto en la clase. Claro, ¿cómo no lo voy a regañar? Si lo que quiero es que aprendan y que aprendan bien. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Les voy a poner otro ejemplo, otro caso. Usted, Adriana, resulta de que usted está ahorita trabajando en el hospital como enfermera y resulta de que llega una persona, oiga lo que le digo, mortalmente herida por varios impactos de bala.
Y usted, le voy a subir a categoría, usted es la doctora, que va a intervenir en la operación. Y resulta de que usted hace su mejor esfuerzo y el sujeto finalmente muere. Y llega la familia y le dice, pero si él venía vivo, usted lo mató, doctora, usted lo mató, cuando entró a su quirófano él iba vivo. Usted es la responsable de que él se haya muerto. Y como la gente cuando está dolida no ve razones, interponen la denuncia, llega la policía, la orden de captura y se la llevan. Pero usted viene inmediatamente, contrata a Kenny para que la defienda. Les pregunto a las dos que van a alegar en favor suyo. ¿Me escucha, licenciado? Es que creo que mi micrófono no está funcionando. No, está bien clarito. Sí, bien clarito. Supongo que esto no está encuadrado en el artículo anterior, ¿verdad? En estado de necesidad. No sé, dígame usted. Yo creo que sí, porque sería tal vez en el literal A, en el estado de necesidad, realidad del mal que se trate de evitar. Bueno, si usted cree que con eso va a salvar a Adriana, pues se lo acepto, yo soy el juez. Bueno, no, entonces yo le diría a usted, señor juez, de acuerdo con la conducta que la doctora Adriana pues desempeñó en el cargo que ella ocupa como médico, considero que estaría encuadrado en el artículo 24 del Código Penal, en el segundo párrafo, estado de necesidad, literal A, en la realidad del mal que trate de evitar. Porque ella hizo todo lo posible por salvar al paciente, pero lamentablemente la condición del paciente era ya para fallecer. Para morirse. Para morirse, sí. Muy bien, muy bien. Alguien, le voy a tirar la bolita a una ahorita. Ya salieron ahorita hay 105 conectados, imagínense. Carla. Esto ya parece una sesión de espiritista. Carla, ¿estás ahí? Licenciado. ¿Qué podrías alegar tú? ¿Qué le podrías decir a Kenny o a Adriana? Bueno, yo podría encuadrar la conducta en donde dice el artículo 24. ¿Qué le recomendarías a Adriana para empezar? Ella puede decir de que ella tiene un cargo, así como está aquí en el legítimo ejercicio de un derecho, que ella tiene esa facultad, es un cargo que ella tiene permitido por la ley y no se puede, ese cargo lo tiene ella permitido, ¿verdad? Entonces, léelo, no te preocupes, léelo, si el código es para leerlo, léelo. Es el legítimo ejercicio de un derecho. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que más tú le vas a decir al juez? ¿Ya? Que es una conducta permitida por la ley y que ella, pues,
debido a que tiene esa facultad o como una doctora, no es culpable de lo que ocurrió, ¿verdad? Porque es una conducta que ella no está cometiendo ningún delito y no fue culpable de que la persona haya fallecido. Ya, ¿por qué? Porque su conducta, ¿cómo se encuentra? Su conducta... En el momento en que ella hizo la operación y a pesar de que puso todo su esfuerzo y todo su empeño y el otro se murió y ahora la acusan de que ella lo mató, ¿cómo se encuentra la conducta de ella? Tengo una gran J aquí dibujada en la frente, miren. Es una causa de justificación. ¿Justificada? ¿Cómo? Es una causa de justificación. Justificada. Vaya. Entonces quiere decir que Adriana no es responsable penalmente porque su conducta en el momento en que estaba realizando la operación puso todo su empeño, todos sus conocimientos, puso todo su esfuerzo y a pesar de eso se murió. Entonces ella no es penalmente responsable porque su conducta se encontraba justificada, ¿ya? Y por lo tanto se le debe que ¿qué se le debe? Eximir de responsabilidad. Ah, bueno. Eximir de responsabilidad penal. Así es que así los quiero oír hablar, así los quiero, yo quiero que vayan dejando ya ese vocabulario a la Totrix, que ya lo vayan dejando por un lado, ya ustedes hablen como abogados penalistas, ¿ya? Y no tengan miedo de hablar como abogados penalistas, porque de eso trata este curso, de que ustedes cambien su vocabulario. Lúzcanse cuando ustedes estén en una clase de penal, porque así se van a lucir cuando estén enfrente de su familia. Así se van a lucir enfrente de sus demás compañeros. Así se van a lucir cuando ya estén en el ejercicio profesional. Aquí no me interesa que me vengan a hablar a la torre. Aquí me mejoran el vocabulario o me lo mejoran. De lo contrario no van a aprender. Entonces, Adriana, ¿sigues con la defensa de Kenny o te cambias con la defensa de cómo se llama, de quién era? Carla. De Carla. ¿Sigues con Kenny o te cambias de abogada? Adriana. Con Carla. ¿Y a Kenny por qué la dejas a un lado? Qué barbaridad, ya vio cómo lo cambian a uno. Lo que pasa que es que está ahí también luchando estuve de acuerdo. También estuve de acuerdo con lo de causa justificada por legítimo ejercicio de un derecho, por eso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir, Kenny? Que tenés que ponerte más las pilas porque aquí te están comiendo el mandado. Te quitaron el ¿Me comió caso. el mandado? Te quitaron el caso. Me van a cerrar el bufete, por Dios santo. Y las facturas no dejan de llegar a fin de mes y cuando ya no tengas dinero para pagar las facturas y esa buena vida que te llevas de abogado, ¿qué va a pasar? Ay, imagínese, ¿qué va a pasar con mi Land Rover? ¿Qué va a pasar con mi casa allá por Cayala? Triste mi caso. Voy a tener que vender todo. Vas a tener que devolverlo todo porque no vas a tener Cristo para mantener. Entonces, que para el otro caso ya vuelvo otra vez. No hay un próximo caso. Resulta de que esta muchachita Adriana ya pasó el chisme con otro cliente y le digo, no vayas con la Kenny porque esa no sirve, andate con la cara. Bye. Ajá, no. Entonces me va a tener que aplicar más, licenciado. Para eso va a tener que pasar. Por supuesto, si de eso se trata, porque aquí estamos precisamente con el mejor. Y el que no se ponga las pilas pierde. Entonces, ahorita vimos un ejercicio muy interesante.
Un mismo caso analizado por todos ustedes y con respuestas distintas. Así son los exámenes de derecho penal. Y entonces de ahí vienen a decir, licenciado, pero si yo llené el examen, se lo juro que lo llené. Sí, pero lo llenó de cosas que no son. Entonces, aquí estamos aprendiendo para la vida. Estamos aprendiendo. Kenny, hoy perdiste un caso en la clase. Sí, qué triste. Ojalá y no lo perdas en la vida real. Ah, no, es el primero y el último. ¿Ok? Y no es para decepcionarte, es para que te pongas las pilas. ¿Me entendés? Vamos, Kenny. Porque tú has estado, porque mira, y ni sabes qué es lo peor, o sea, lo peor lo mejor, pero tú has estado conectada durante toda la clase, yo te estoy viendo aquí, estás en toda la clase has estado conectada. Entonces, creo que vale la pena que analices perfectamente bien o que te pongas más en concentración porque has estado escuchando toda la clase. Y has estado escuchando lo que dijo Mariela, has escuchado lo que opinaron todos y efectivamente en el momento justo te me desviaste. Entonces, quiero pensar que atender la casa, atender al esposo, atender a los hijos, atender el trabajo y atender el estudio son múltiples tareas, pero que no sean la justificación para que no estudies, porque aquí está tu futuro. Entonces, las chicas que son jóvenes y que no tienen estos compromisos, aprovechen, pero los que tengan compromisos de esta naturaleza, pónganse en las pilas, porque nada de eso los debe detener. Así es que por ahora damos por terminada la sesión en la medida en que me interesa, en conclusión, determinar que el cuadro sinóptico de la teoría del delito, donde se va armando la conducta, la tipicidad y la antijuricidad, son definiciones y conceptos de las instituciones que nos sirven para aplicar en el libro segundo de la parte especial. En los elementos positivos para construir técnicamente los elementos negativos para destruir en tanto que los elementos positivos tienen que integrarse todos para que se configure el delito, en los elementos negativos, con uno que aparezca, es suficiente para destruir el delito. Entonces, hoy vimos la antijuricidad, que es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, al mandamiento. En este caso nos da cada uno de los artículos que hay en el Código Penal. Cuando en realidad no exista una causa que justifique la oposición entre la conducta y la norma penal. ¿Y cuáles serían esas causas que en todo caso contempla nuestra legislación? La legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Y cuando eso aparece, entonces se considera, oye Kenny, justificada la conducta y por lo tanto operan como una eximente de la responsabilidad penal. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, queda claro cómo funcionan los elementos positivos para construir el delito y cómo funcionan los elementos negativos para destruir el delito. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces,
me quedo tranquilo, me quedo satisfecho sabiendo de que vamos avanzando. En la próxima sesión miraremos la culpabilidad y las causas de inculpabilidad. Y por supuesto que trastocaremos la imputabilidad y las causas de inimputabilidad porque nuestra legislación acepta la imputabilidad como parte de la integración de los elementos positivos. Pero digo que con la culpabilidad y las causas de inculpabilidad que miremos, tenemos abarcado ya la forma universal de cómo se integra y se desintegra el delito. Luego ya esta parte general la vamos a traducir a casos prácticos para que ustedes miren cómo se relaciona la parte general con la parte especial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Correcto. Muy bien. Licenciado. Entonces, por ahora les agradezco mucho. Pasen buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Feliz Cuídense. tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Cuídense.